Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos aquí reunidos en esa tarde del día jueves 14 de mayo 2020. Es un placer a nombre de Auvernia y todos los distribuidores autorizados que estamos presentes en todo el país. Saludamos el Bajío, saludamos Acapulco, saludamos Chihuahua, saludamos Sonora, los estados donde estamos presentes, así como obviamente el sureste, Yucatán, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Michoacán y todas las ciudades de donde estemos operando como Auvernia. Es un gusto estar reunidos nuevamente en esa sesión estelar. Esperamos que pudieron ver la magistral ponencia ayer de pelo de Hugo Martínez y de la doctora Daniela. Pregúntenos por los productos y las cuestiones sobre todo lo que se vio, la repetición. Siempre disponible en el canal de YouTube Auvernia Oficial. No dejen de vernos, siempre está disponible. ¿Por qué? Porque entendemos que entre tu vida personal, los niños, el oficio, el hospital y los quehaceres ahorita de telemedicina, el volver a regresar pronto a tu clínica te ocupen, así que puedes ver cuando quieras desde nuestro canal. Ya más de 1,200 doctores conectados en YouTube. El reconocimiento, nuevo formato, nueva imagen, no dejes de bajar tu diploma. Casi se avecina viernes, te pedimos también que nos asesores con tu evaluación, por favor. Es importante poder evaluar nuestra gente y nuestros ponentes. Juntos crecemos en esas 7 semanas de maratón, y mañana les presentaremos parte del elenco de esa gran película que hemos filmado juntos, que se llama Online Virtual Education. Veremos el día de mañana, conectados desde Francia y México, un sistema de diagnóstico de piel para tus pacientes, y no se pierden las recetas de cocina de nuestras chefs Sweet Madness, siempre para pasar un fin de semana cocinando en familia o con amigos o a distancia y preparar platillos ricos, siempre con recetas. Sin más esperar, quiero decirles gracias y sobre todo bienvenida a nuestro ponente de hoy. Como lo han visto en ese canal, invitamos a especialistas conexos y que hacen mucho sentido con nuestras prácticas. No todo es dermatología, no todo es cirugía plástica, no todo es medicina antiedad. También mucho viene desde adentro. Y un internista como el doctor Mayorga, endocrino y especialista del trastorno metabólico, no nos va a hacer mentir que es importante escuchar la voz de quien sabe de su tema. Y hoy nos va a dar una cátedra de vitamina D, sin más esperar, el doctor Julio Mayorga. Recuerdo que es egresado de La Salle, ha hecho sus estudios en el Hospital General de México, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en el Instituto de Nutrición, donde obtuvo el grado de médico internista, endocrinólogo y biólogo de reproducción. Así que también por la UNAM. Es maestro en ciencias médicas adicionalmente, es especialista en reproducción y tiene muchas otras cosas, pero más que eso es un gran ponente, un gran vulgarizador, como se dice en Europa, de hacer que las cosas complicadas se entiendan de una forma sencilla. Así que de doctor a doctores, el día de hoy lo vamos a dejar con todas sus funciones que tiene todavía en su gremio y sus múltiples ocupaciones. No deja de ser también esposo de una doctora dermatóloga, amiga de todos, la doctora Ingrid López, en su gran negocio que se llama Haut Academy, Haut Boutique y Haut Clinic, donde también Julio asesora y ayuda. Y sí que es alguien muy conocido y muy reconocido que tenemos con nosotros. Gracias, Julio, por estar con nosotros y gracias por haber escogido ese título que me cuesta pronunciar, pero que es muy bonito, Vitamina D, un enfoque translacional. Ya lo dije bien y con esto podemos arrancar y te agradezco tu tiempo y al final, como siempre, preguntas, dudas, respuestas en vivo con nuestro ponente. Es un honor y un placer tenerte a bordo. Bienvenido. Gracias, Julio. Muchas gracias, Emanuel. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Nuevamente aprovecho estos primeros minutos para presentarme. Yo soy el doctor Julio Mayorga, como ya me presentó Emanuel. Y me da mucho gusto poder compartir estos siguientes minutos con ustedes de un tema que para los internistas, para los endocrinólogos, pues es fundamental. Pero yo creo que más allá de ello, hoy en día estamos viviendo una época en la cual hemos aprendido que todo está relacionado con todo. Y la vitamina D no es la excepción. Sabemos hoy que existen diversas posturas en relación a su utilización en la práctica clínica cotidiana.
Y el objetivo de esta charla pues es poner un poco en contexto a la vitamina D, tanto en la salud como en la enfermedad. Y decidí esta segunda parte, esta pequeña parte, un enfoque translacional, porque muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué significa esto o cómo se come? La medicina translacional, déjenme que les cuente un poco, y seguramente ustedes han estado en contacto recientemente. Hemos visto durante los últimos probablemente 10, 15 años que el conocimiento de los fenómenos fisiológicos y fisiopatológicos ha avanzado considerablemente, y específicamente los aspectos inmunomoduladores. Y esto ha sido derivado del razonamiento que hoy en día tienen los investigadores de poder generar datos sólidos que sean aterrizables y que sean utilizados y que tengan un fin último práctico, ¿no? Y esto a los clínicos nos ha caído muy bien porque nos ha permitido el poder conocer hoy en día fenómenos fisiopatológicos que antes eran desconocidos, ¿no? Y esto creo que ha vuelto compleja la medicina, ha vuelto compleja la manera de cómo entendemos la fisiología y cómo entendemos la fisiopatología. Sin embargo, ha abierto posibilidades para poder generar intervenciones, a distinto nivel, de tal manera que perdón, Manuel, Emanuel, ¿se ven mis diapositivas? Sí, ahí se ven, ya nada más ejecútala, por favor, en grande, doctor Julio, ¿sí? Muy bien. Entonces, la medicina translacional es justamente eso. Los investigadores han encontrado ese link, ese vínculo entre la investigación básica fundamentalmente y su traducción desde el punto de vista clínico, con el fin último de generar beneficios directos para la salud y para la atención de los pacientes. Y creo que hemos logrado hoy en día incorporar todos estos conocimientos en nuestra práctica clínica cotidiana. Entonces, muchos de los datos que vamos a ver son datos que han sido obtenidos en diversos modelos celulares, modelos in vivo, en otras especies y muy poco en el humano. Sin embargo, ese es el objetivo de la medicina translacional, el poder extrapolar los resultados en modelos biológicos que sean plausibles desde el punto biológico en el humano. Y el segundo punto que quiero compartir con ustedes es el tema de las vitaminas, ¿no? Vamos a hablar de las vitaminas y recordar que por definición, de acuerdo a principios del siglo pasado, las vitaminas fueron descritas como elementos esenciales para el funcionamiento celular y por lo tanto la vida, de ahí su nombre, ¿no? Este compuesto de vita, que significa vida, y amina, una sustancia que contiene amoníaco, dado que las primeras sustancias que se descubrieron, su estructura molecular tenía un compuesto de amoníaco, y de ahí su nombre, ¿no? Y entonces esto se generalizó, se identificaron específicamente el beriberi, que ustedes recordarán, es algo muy interesante porque lo que se observó después de la revolución industrial fue que el procesamiento de los alimentos, específicamente el arroz, al quitarle estas capas externas al arroz para hacerlo comestible, una de ellas, la intermedia, es una capa no dañina, a diferencia de la externa, pero que es muy rica en distintos nutrientes y específicamente en vitaminas como la vitamina B1, y esto cuando se generó la incorporación de la producción a nivel industrial del arroz, pues fue lo que generó una epidemia de deficiencia de vitamina que se describió en aquel momento como beriberi, que significa una poca fortaleza o un cansancio crónico, y con múltiples secuelas. Y esto fue lo que generó, junto con el descubrimiento de diversas vitaminas, pues esa premisa, ¿no?, de que había alimentos que eran fundamentales o que tenían sustancias fundamentales para poder tener estos nutrientes dentro del organismo y que cumplieran sus funciones y tuviéramos un estado de homeostasia.
Y esto fue gracias, bueno, a los descubrimientos del doctor Funk, un químico polaco que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Y posterior a esto, pues bueno, se describieron y se lograron aislar diversas vitaminas. Y hoy en día sabemos que existen todas estas vitaminas y que estas se encuentran fundamentalmente en nutrientes, específicamente en vegetales, en algunos granos, en algunas frutas, algunos de origen animal, en realidad son muy pocos. Pero en el caso específico, la vitamina D es probablemente la excepción a todas estas vitaminas. Y entonces, con esto vamos a entrar a esta siguiente parte de la charla, que es la paradoja de la vitamina D, ¿no? Esta paradoja, la vitamina que no es vitamina y por qué no es vitamina, vamos a ver rápidamente a qué me estoy refiriendo. Fíjense que ustedes que desde el punto de vista evolutivo, la vitamina D se ha encontrado en modelos, en células eucariotas, en organismos eucariotes muy primitivos, en organismos ya multicelulares, también eucariotes, en invertebrados, en plantas, en peces, en anfibios, en diversos mamíferos, tanto y en insectos, en algunas aves. De tal manera que la vitamina D es muy antigua desde el punto de vista ancestral. Y si recordamos dentro de la teoría evolutiva, pues gran parte o la vida empezó en los océanos, empezó en el agua. Y en el agua se ha identificado el plancton como una fuente muy rica en vitamina D. Expresan enzimas que son capaces de biotransformar el compuesto ergosterol hacia vitamina D una vez que son alcanzados por los rayos del sol, los rayos ultravioleta. Y claro, pues bueno, esto es alimento para los peces, y estos peces también contienen en su organismo grandes cantidades de vitamina D. Cuando la vida fue migrando hacia fuera del mar, ustedes recuerdan que en el mar pues hay una gran cantidad de calcio, una gran cantidad de minerales. Ya en el medio externo, esta concentración de calcio es mucho menor. Y esta concentración de calcio mucho menor llevó muchos años el que se pudieran hacer algunas adaptaciones a este medio externo por parte de los organismos que iban evolucionando. Y al tener una menor concentración en el medio externo de calcio, y en este proceso evolutivo, el irse incorporando los huesos propiamente, pues se necesitaba un proceso que favoreciera esta mineralización de estos huesos, y esto era a través de adquirir el calcio del medio externo y preferentemente de la alimentación y de algunos otros sitios como es la piel. Y entonces, dentro de la evolución, pues este gen que codifica para la vitamina D fue haciéndose más eficiente para la producción de la misma, y por lo tanto el poder asegurar que los organismos ya ahora fuera del agua pudieran tener la cantidad suficiente de minerales, específicamente el calcio, para tener un proceso de mineralización ósea adecuado. Entonces se incorpora ahora el tema de la bipedestación, el poder caminar, y esto asociado al evento de la gravedad que no se tiene en el agua, pues tenía por obligación que asegurarse que existiera este proceso de ganancia de calcio. Entonces, si vemos desde el punto de vista evolutivo, la vitamina D es muy antigua y su mecanismo de acción está descrito en todas estas especies primitivas, hasta el primate no humano y posteriormente, bueno, nosotros los humanos, que ha ido evolucionando con nosotros. Y fíjense ustedes cómo además se ha encontrado que especies muy ancestrales expresan el receptor de vitamina D para que ésta haga su efecto y tenga su efecto de manera intracelular. Y ven ustedes cómo en algunos organismos más primitivos o distintos, podríamos decirle, como los nemátodos, incluso las moscas, como la drosofila, tienen y expresan la vitamina D y expresan el receptor.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta vitamina D en estas especies, en estos organismos? Pues bueno, fundamentalmente es el promover un estado de seguridad que impida el daño a agentes externos, específicamente a los xenobióticos, ¿no? Todos estamos expuestos inherentemente a los factores externos ambientales y hemos generado mecanismos, y estos organismos los tienen desde estas etapas muy primitivas, ¿no? Y esa es la función principal que ejerce la vitamina D, es decir, es protegernos del medio externo, funcionar como un sistema inmunológico primitivo, basado mucho en la vitamina D. Y esto no es excepción en la escala evolutiva, y ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo diversas especies, incluyendo las serpientes, las ranas, los cocodrilos, las gallinas, las ratas, expresan la vitamina D, expresan el receptor. Sin embargo, dentro de la evolución esto se ha vuelto más complejo, y hoy en día sabemos que la vitamina D en todas estas especies, incluyendo la de nosotros, juega un papel fundamental en la respuesta inmunológica y sobre todo la respuesta inmunológica innata, y de ahí la observación que se ha visto, las observaciones que se han visto desde el punto de vista clínico en los últimos años y su utilidad, que vamos a revisar muy rápidamente. Esta diapositiva lo único que trata de ejemplificar es la interacción que tiene el receptor de vitamina D para modular diversas respuestas, ¿no? de diversos sistemas. Ustedes pueden ver en la primera sección, ¿no? Tiene capacidad de incidir en la vía de los PPAR. Sabemos que los PPAR hoy en día juegan un papel fundamental en el metabolismo de tejido adiposo, metabolismo de músculo, metabolismo de páncreas, en algunos factores nucleares, como el factor nuclear kappa, toda la respuesta inmunológica, el proceso inflamatorio, el ciclo celular, la regulación de este crecimiento celular, la regulación de la ganancia ósea, y algunos otros, como es los eicosanoides también, que tienen que ver con toda la inflamación y todo el proceso inmune. De tal manera que efectivamente la vitamina D, a través de su receptor, tiene diversos efectos en otros sistemas que van a promover justamente un adecuado funcionamiento a través de esta adecuada expresión. Y también pensar que la vitamina D, su origen, para que lo recordemos nuestras clases de bioquímica, esto no sería posible si no fuera el acetato, ¿no? A partir del acetato sabemos que se van pegando diversos acetatos hasta que se van formando cadenas más complejas, y esto da finalmente compuestos que hoy en día forman gran parte de nuestra estructura, como es el colesterol, que sabemos que es fundamental para un adecuado funcionamiento de las membranas celulares, y algunos precursores que están ahí y que anteriormente o hace muchos años no se sabía cuál era su utilidad, y uno de ellos era, por ejemplo, el 7-dehidrocolesterol, ¿no? Y este de 7-dehidrocolesterol, que generalmente está en las membranas, hoy en día sabemos que casi todas las células contienen este compuesto, pero en el caso específico de las células de la piel son muy ricas en este compuesto químico, en esta estructura química. ¿Por qué? Porque va a ser justamente el sustrato para la formación de la vitamina D por estímulo de los rayos UV. Y miren ustedes, muy interesante también cómo la vitamina D ha participado y ha estado en la parte evolutiva, en el caso ya específicamente de los humanos, sobre todo en el proceso de migración hace varios miles de años, cómo partiendo de esta teoría, de los habitantes de África, sobre todo África septentrional, en donde, pues bueno, los rayos lumínicos son muy intensos, y en donde esto favoreció la pigmentación de la piel, y no había una necesidad de que hubiera tanta producción de vitamina D, ¿no? Porque era mucha la exposición solar. Entonces, había una menor expresión de las enzimas que se encargan de producir vitamina D, y por lo tanto requerían una menor cantidad, ¿no? Lo producían muy rápidamente. Entonces, cuando salen de África estos hombres, lo que se han encontrado en los estudios es que
esta vitamina D es en las áreas más al norte, tuvo que haber una adaptación, tuvo que haber una mayor eficiencia de producción de vitamina D y por lo tanto una mayor expresión de las enzimas que tienen que ver con la biotransformación hacia 7 de hidrocolesterol y a la formación ya propiamente de vitamina D. Y esto es bien interesante porque fíjense que se han evaluado desde el punto de vista clínico y epidemiológico que los sujetos nacidos en África que migran hacia las latitudes donde hay menor cantidad de sol, menor exposición ultravioleta, menor tiempo, durante un menor periodo de exposición al sol, producen con menor eficiencia vitamina D, a diferencia de la gente nativa caucásica que hoy en día radica en esas regiones. Entonces ha sido un proceso adaptativo y esto es muy importante porque también desde el punto de vista clínico hay una mayor predisposición a ciertas infecciones por estos grupos etarios que migran a estas regiones y mucho se ha relacionado a la vitamina D por los efectos que tiene en la inmunidad celular, específicamente en la inmunidad innata y en menor proporción de la celular. Y los antropólogos describieron desde hace bastante tiempo ya algunos hallazgos que son interesantes, en los cuales algunos grupos étnicos que estaban expuestos al sol, pero que cubrían sus cuerpos para evitar las lesiones generadas por esto desde hace muchos años, en comparación a otras regiones en donde no existía esta mayor exposición solar, los huesos que se analizan son completamente distintos. En el primer caso, estos individuos tienen unos huesos con mucho mayor grado de mineralización en comparación a lo demás, y esto pues bueno obedece fundamentalmente a esa exposición, y vamos a ver un poco más adelante que dentro de los atuendos o la vestimenta pueden ser factores que interfieran con las concentraciones de vitamina D y potencialmente con este grado de mineralización. Y después de esto se conoció pues, que existían algunas enfermedades, ¿no? Ya se empezaron a asociar, de hecho, desde los griegos, pero esto se retomó y cobró mucho más auge y hay más evidencia en el siglo XVII, el siglo pasado, de que había enfermedades en las cuales había un mal proceso de formación ósea. Y esto generaba este fenotipo de pie-zambo, que es a lo que se refiere el raquitismo. Y entonces esto lo escribió este gran médico anatomista, Francisco Gleason, y si ustedes pueden ver, pues ancestralmente este es un documento de 1634, cómo ya existía la descripción de esta enfermedad, y ustedes pueden ver una de las osamentas de las pacientes que estudió Gleason en aquel tiempo, ¿no? Entonces ya existía evidencia que había un problema de mineralización. Sin embargo, no se sabía, ¿no? Esto no se sabía, esto aumentó su frecuencia y su prevalencia a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y sobre todo, fíjense, bien interesante, en la gente rica, porque existía la creencia que al nacer los niños no necesitaban lactancia materna y entonces eran alimentados durante los primeros 6 meses básicamente con carne y con algunos embutidos, ¿no? Se pensaba que la adquisición de algunos compuestos en la carne y en los embutidos pues iban a darlos mayor fortaleza. Y en realidad lo que pasaba al no tener lactancia materna y no tener ningún otro alimento, pues es que tenían la deficiencia y además no salían, no los exponían porque pensaban que se iban a morir. Recuerden que en ese tiempo había muchas muertes, desde mortinatos hasta muertes a etapas muy tempranas después del nacimiento. Y entonces los niños vivían aislados los primeros prácticamente 2 años de su vida. Y entonces esto generaba una fuerte deficiencia de vitamina D, fíjense ustedes, por falta de sol y por falta de una adecuada alimentación. Y las secuelas, pues bueno, ustedes las pueden ver ahí. Se intentaron hacer diversas intervenciones desde el punto de vista quirúrgico para corregirlas. Claro que eso fueron todos ellos fallidos. Y
Como siempre en esto, las mentes brillantes tienen la suspicacia de poder identificar algunos nichos potenciales donde puedan intervenir. Y lo que observaron es que en las regiones muy cercanas, pero que consumían preferentemente algunos otros tipos de alimentos y específicamente el aceite de bacalao, y que además era utilizado no solamente como un combustible para las lámparas, sino que era untado en las articulaciones de las personas con trastornos reumatológicos y había una mejoría. Y en estas regiones no había raquitismo. Entonces, esto generó pues, el poder identificar si algo de lo que esta gente comía, y que específicamente era el aceite de bacalao, tenía algo que ver con este proceso de una adecuada mineralización ósea, ¿no? y quitar el raquitismo. Y este gran médico londinense, Melambri, él hizo esta observación, hizo un modelo en perros en los cuales se les indujo un raquitismo y se les dio tratamiento con el aceite de hígado de bacalao. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que mejoró desde el punto de vista óseo, y esto fue lo que permitió el poder incorporar al aceite de bacalao a programas nacionales en Gran Bretaña para el evitar y tratar el raquitismo. Y entonces ahora se explican ustedes por qué nuestras mamás y nuestras abuelas nos dieron la emulsión de Scott, y el resultado es que hemos tenido un adecuado crecimiento y hemos sobrevivido a 2 pandemias en los últimos 10 años. Y no fue sino hasta 1931 este premio Nobel alemán, que pudo aislar, dedicado toda su vida a aislar esteroides, que pudo identificar, pensaban que era la vitamina A, quitó la vitamina A del compuesto que viene en el hígado de bacalao, y entonces ya en ese tiempo había descripción de las vitaminas, ya se conocía la vitamina A, se conocían varias de la vitamina B, la vitamina C también ya se conocía, y finalmente pues la que le tocó a este compuesto fue la letra D, ¿no? Y ese fue el motivo por el cual hoy en día a este compuesto lo conocemos con vitamina D. Pero no tardó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta que no era un producto que necesariamente requiriéramos adquirir a través de la alimentación. Sin embargo, a partir de entonces fue que todos los productos, básicamente todos los productos en el mercado, se han ido fortificando con vitamina D, e incluyendo, como ustedes pueden ver ahí, la cerveza. La cerveza inicialmente se fortificaba con vitamina D para que no tuviéramos deficiencia los humanos. Hoy en día sabemos cuáles son más o menos las concentraciones que se encuentran biodisponibles en los diversos alimentos. Ustedes lo pueden ver aquí en esta diapositiva. Y cabe señalar que sobre todo los hongos japoneses, estos hongos, en general todos los hongos, pero son los que más se han descrito. Sobre todo, fíjense ustedes, curiosamente, los hongos que son secados al sol son los que tienen mayor concentración de vitamina D en comparación incluso a la fuente de origen animal. Entonces, esto, pues bueno, es lo que tenemos aquí que reconocer, es que hay pocos alimentos que son ricos en vitamina D. Son estos que yo les estoy presentando, probablemente algunos vegetales en una muy poquita proporción, pero vean ustedes, la yema del huevo tiene solamente 20 unidades en comparación a lo que puede tener incluso los hongos frescos, ¿no? Que son 100 unidades de vitamina D. Es decir, existen varios alimentos, varios de origen animal y muy pocos de origen vegetal que tengan la vitamina D como una fuente de manera natural. Yo les decía que esto duró poco tiempo porque algunos años después se descubrió que este proceso de producción de vitamina D se daba fundamentalmente en la piel, y yo empecé hablando mi charla de cómo había sido toda la evolución de la adquisición de la vitamina D y la expresión en la piel desde las etapas
de los organismos marinos hasta los organismos extramarinos, ¿no? Quiero que ustedes observen en esta diapositiva cómo estas células de la piel tienen la capacidad de producir vitamina D por sí solas, a partir del 17 de hidrocolesterol que les comentaba. Todas nuestras células, todas producen, estas en mayor densidad. Entonces, cuando son expuestas al rayo del sol, fíjense, solamente por un efecto lumínico, cambian su conformación, pierden cierto grado de estabilidad. Vean ustedes cómo esta previtamina D, que ustedes ven pre-D2 y pre-D3, este segundo anillo pierde una unión entre los átomos de carbono, gana un grupo hidroxilo y tiempo después se reacomoda de manera tridimensional, adquiere otra posición y finalmente es la vitamina D, ¿no? Y esta vitamina D pues es la que nosotros dentro de nuestro organismo tendrá sus funciones, como veremos en las siguientes diapositivas. Aquí quiero nada más enfatizar. Vean, ergosterol es el producto muy similar al 7 de hidrocolesterol que se observa en los vegetales, como pueden ser los hongos y algunas otras plantas, y el 17 de hidrocolesterol en los animales, ¿no? Entonces ya esto les va a sonar, ambas reciben el nombre de 2 de 3, y esto les va a resonar un poco cuando ahorita lo traigan a su mente y evoquen su recuerdo de las formulaciones que tenemos en el mercado. Y entonces, a partir de entonces, ¿qué fue? Pues hubo una campaña ahora de que teníamos que promover la radiación UV en nuestra población. Esto es una pintura de mediados de la década de los 30 del siglo pasado, de un autor alemán, en el cual, pues bueno, se les pedía básicamente a los niños que se expusieran al sol de esta manera. Hoy en día sabemos con estudios ya clínicos que la recomendación son 15 a 20 minutos para que se genere una reacción eritematosa mínima. Muy probablemente muchos de mis colegas dermatólogos estarán teniendo en este momento un espasmo coronario. Pero esto produce 10.000 unidades de vitamina D, ¿no? Entonces es una muy buena cantidad. Ustedes van a ver las formulaciones que tenemos en el país y ninguna de ellas le llega a esta formulación. Estas son todas las vías metabólicas. ¿Qué pasa una vez que la vitamina D se produce? Bueno, llega al hígado. En el hígado tiene que biotransformarse, tiene que pegarse un grupo hidroxilo en la posición 25 y esto va a generar este compuesto que se llama 25-hidroxivitamina D. Este compuesto es un intermedio, sin embargo, es muy relevante desde el punto de vista clínico porque va a llevar varias vías. Una de ellas es la transformación a la forma más activa, que es la 1,25-hidroxivitamina D. Una vez que llega al riñón, en ese sitio se va a hidroxilar en la posición 1 y vamos a tener otro compuesto que se llama 1,25-hidroxivitamina D o coloquialmente conocido como calcitriol. Tiene 3 grupos hidroxilos y por eso es el calcitriol. Y la vitamina D25-hidroxi se conoce también como calcidiol, tiene solamente 2 grupos alcohol. Y estas dos moléculas van a seguir diversos caminos. La 1,25 es la que va realmente a pegarse al receptor y a ejercer todos los efectos biológicos de la vitamina D. Sin embargo, la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, se va a ir a almacenar a algunos sitios y específicamente al tejido adiposo. Entonces, fíjense ustedes cómo esto cobra sentido. Si se va a depositar al tejido adiposo, las concentraciones que uno tiene en suero, como vamos a ver más adelante, lo que nos habla de manera indirecta es de esa reserva que tenemos y de la producción pues, del día a día, ¿no? Entonces, sin embargo, existen diversas otras vías que lleva esta vitamina D que tienen muchas otras funciones, algunas de ellas de menor relevancia. Sin embargo, vean ustedes la similitud desde el punto de vista estructural. Y esto, ¿por qué se lo estoy comentando? Porque esta es justamente la limitante que hemos tenido tantos años para hacer la cuantificación de vitamina D. ¿Por qué? Porque existen diversos productos que se asemejan a la 25-hidroxivitamina D o a la 1,25 y entonces hacer la cuantificación de estas hormonas no ha sido un proceso fácil, ¿no?
Yo les comentaba que uno de los destinos que tiene la vitamina D pues es llegar al tejido adiposo, ahí fundamentalmente se va a depositar y se va a ir liberando poco a poco, a menos que el paciente o que la persona tenga obesidad. El fenómeno de obesidad lo que hace es que hay una desnaturalización, por así decirlo, de los adipocitos. Hacer adipocitos, hagan de cuenta como si tuviera una regresión el adipocito, o sea, es un adipocito primitivo que biológicamente es inactivo, tanto metabólicamente como energéticamente, y para la liberación de vitamina D es muy ineficiente. Entonces se queda con toda la vitamina D y ahí se la queda almacenada. Entonces los pacientes con obesidad tienen concentraciones bajas de vitamina D por este motivo, pero un sujeto que no tenga que no tenga obesidad, su tejido adiposo que tiene va a almacenar vitamina D y es un buen reservorio de vitamina D a pesar de que no tuviera una ingesta de alimentos y de que o tuviera muy poca exposición al sol. Claro, todo es finito y esto puede llegar a acabarse antes en algún momento, ¿no? Y finalmente, la última premisa por la cual la vitamina D no es una vitamina, a diferencia de muchas otras que tienen una participación como coenzimas, como potenciadores de diversas vías metabólicas, la vitamina D en realidad tiene un efecto hormonal, tiene un efecto a larga distancia, tiene un efecto en las células que están alrededor, lo vamos a ver ahorita más adelante, les va a quedar un poco más claro, como por ejemplo en la piel tiene la capacidad de estimular a las células adyacentes para una adecuada maduración, una adecuada proliferación, y dentro de la misma célula puede regular diversos efectos propios de la célula para su adecuado funcionamiento. Estos son los efectos clásicos de la vitamina D que todos aprendimos en la Facultad de Medicina, como fundamentalmente su función es asegurar que nuestro intestino tenga una adecuada absorción de vitamina D, de calcio cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, para asegurar un buen pool de calcio y que por lo tanto haya un adecuado proceso de maduración ósea y de mineralización, ¿no? Y tengamos huesos bien mineralizados y fuertes. Y tiene además otros efectos, como es, ya una vez que se biotransforma en la parte más activa, vean ustedes cómo activa los osteoblastos y tiene la capacidad de promover la formación de óseo, es decir, de manera indirecta tiene un efecto de anabolismo a nivel óseo, ¿no? Entonces, de ahí los resultados clínicos que hoy en día tenemos de que funciona para la prevención de osteoporosis y de fracturas asociadas a este proceso de descalcificación. Pero ven ustedes, hoy en día esto se ha vuelto más complejo y ahora tenemos diversas vías en las cuales la vitamina D actúa. Ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo básicamente todos nuestros sistemas están siendo estimulados por la vitamina D. Vamos a hablar de ellos muy rápidamente en los siguientes minutos. Y déjenme que les cuente que es increíble cómo casi no podría decir el 100%, pero a lo mejor sí el 98% de los diversos tipos celulares que sabemos que hoy en día tiene un organismo complejo como es el ser humano, expresan receptores de vitamina D y enzimas, específicamente 1-hidroxilasa, para biotransformar a la 25 dentro de la célula en 1,25 en la forma más activa y asegurar de esa manera que cumpla efectos a este nivel. Entonces es súper interesante porque esto ha venido a cambiar toda la perspectiva que teníamos de vitamina D. E insisto, más allá de una vitamina, esto es una hormona. Sabemos como todas las hormonas que tienen un efecto, tiene que llegar a la célula para ejercer sus efectos mediante dos vías, en este caso, principalmente la vía genómica, donde tiene la capacidad de inducir la expresión o reprimir la expresión de diversos genes. Generalmente son genes asociados a procesos fisiológicos benéficos para el organismo y también tienen la capacidad de interactuar con otras vías y tener esto que se le llama el crosstalk o diálogo entre con otros sistemas para potenciar algunas otras funciones, ¿no? Esta diapositiva lo único que trata de ejemplificar son los efectos genómicos de la vitamina D, en donde son dos fundamentalmente. Se une a su receptor,
recluta correpresores o coactivadores para inducir la expresión de diversos genes, los que sean genes generalmente que promueven un estado no inflamatorio, por ejemplo, un estado antiproliferativo, de una adecuada proliferación celular, de una adecuada arreglo del DNA, en fin, varias funciones benéficas que vamos a ver más adelante. Y el segundo, muy interesante, que también tiene capacidad de modificar la metilación del DNA, es decir, tiene efectos epigenómicos para la expresión de diversos genes. Es decir, estos efectos genómicos no solamente es estimular el gen para que se transcriba o no, sino toda la maquinaria que está alrededor y que puede modificar la expresión de ese gen. Esta diapositiva, la verdad es que los fisiólogos creo que la adorarían, ¿no? Porque es un resumen de hoy en día las vías que se han descrito para la vitamina D y de en dónde actúa. Sin embargo, lo único que quiero ejemplificar con esto es que hoy en día se está volviendo a entenderla de una manera más integral, se ha vuelto más compleja y que hay diversos mecanismos y por lo tanto en los siguientes años vamos a conocer mucho más mecanismos potenciales de la vitamina D. Pasando ya a la parte más clínica, finalmente yo soy un clínico y es lo que uno quiere saber esto, bueno, en qué se traduce, ¿no? Ven ustedes, a nivel de la piel, la diferenciación y la proliferación de queratinocitos es favorecida por la vitamina D. Tienen también efectos antimicrobianos, como vamos a ver ahorita un poco más adelante, a través de expresar algunas proteínas, expresar esta misma enzima que convierta la forma más activa dentro de la célula y esta es la que va a ejercer un efecto directamente en expresar algunas citocinas y algunos receptores para que modulen la respuesta inmunológica. En el proceso de cicatrización in vitro hay diversos modelos que se han mostrado que modula la inflamación, promueve la angiogénesis y la promoción de la repitalización en los procesos de cicatrización. Estos son modelos in vitro, esta es la parte de medicina básica, ¿no? de investigación básica. Sin embargo, no hay estudios que hayan evaluado su eficacia desde el punto de vista clínico. No significa que no tenga una utilidad. Significa que lo que hoy en día tenemos de estudios clínicos no han logrado demostrar por su calidad metodológica, por la N, por diversas circunstancias que no van más allá de esta charla. Efectos en el pelo, también in vitro, se ha observado justamente la disminución de la proliferación y la diferenciación de los queratinocitos en la piel, tanto en la fase de anágeno como catágeno. Y fíjense aquí, muy interesante, estudios clínicos experimentales han demostrado que puede ser benéfico para la prevención de la alopecia asociada a algunos agentes de quimioterapia, no a todos, ¿no? Entonces, ahí pues se abren diversas líneas de investigación de, bueno, ¿por qué sí a este medicamento y por qué no a este medicamento previene, ¿no? ¿Qué vías están interfiriéndose para que haya una buena respuesta en estos y en estos no? Entonces, es muy interesante esto que estamos viviendo. En el caso de la fotoprotección, también, estos son modelos en roedores, la disminución del daño al DNA y la reducción de la apoptosis. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, no hay datos que hayan evaluado estas observaciones en humanos, ¿no? No significa que no funcione, significa que en este momento no tenemos esa información disponible. A nivel de la inmunidad aprendimos mucho con el modelo de tuberculosis y de respuesta innata. Esto es un ejemplo nada más para que ustedes vean cómo la vitamina D, una vez que entra a la célula, en la célula de que es este macrófago, el macrófago tiene la capacidad de expresar la 1-hidroxilasa. Y entonces va a biotransformar a la 25 que viene de la circulación y que recuerdan ustedes que les dije que estaba en el tejido adiposo. Y dentro de la célula se va a biotransformar a 1-25. Y entonces sí, aunque yo no tuviera 1-25, mi macrófago lo va a producir. Y esto va a regular varias vías que tienen que ver con la autofagia, con generar este endosoma del Mycobacterium, envolverlo y poderlo desechar. Y además va a modular a nivel nuclear, a través de la inducción de algunos genes, de la expresión de algunos genes, el que, por ejemplo, se limite la respuesta inmunológica y no se dé inicio a la respuesta celular, ¿no? Lo cual es muy interesante y esto abrió
paso a pensar, bueno, entonces si me ayuda a modular la respuesta al disminuir este paso de presentación de antígeno y formación ya de una respuesta inmunológica celular, entonces pudiera ser plausible que además tenga y esté involucrada en la tolerancia inmunológica, ¿no? Y entonces vamos a ver ahorita más adelante cuáles son los datos. Este es un resumen básicamente de cuál es el efecto de la vitamina D en la inmunidad innata, y lo que quiero recalcar es justo lo que les acabo de comentar. Modula la inflamación, la respuesta inmunológica innata, y además lleva a modular la respuesta inmunológica para generar una tolerancia adaptativa. Y esto es muy importante en los procesos de autoinmunidad, ¿no? Entonces, de ahí que muchas de las enfermedades autoinmunes hoy en día se han asociado a una disrupción en todo este sistema que lleva justamente a perpetuar el fenómeno de autoinmunidad. Ven ustedes en el proceso de aterosclerosis también, el proceso de aterosclerosis que desde el punto de vista fisiopatológico es un proceso fundamentalmente inmunológico en el cual se le generan diversos radicales libres, diversas sustancias que van a incidir en la diferenciación de las células de los linfocitos a linfocitos más citotóxicos, generar varias citocinas y por lo tanto promover un efecto de inflamación local, una respuesta celular innata a ese nivel, una diferenciación del macrófago monocitos y de estos monocitos a monocitos mucho más tóxicos, que todo en conjunto se traduce en un incremento en el proceso inflamatorio a nivel endotelial y por lo tanto a la formación de esta disfunción del endotelio y una potencial formación de placas de ateroma en un futuro. Entonces, si ustedes ven, está relacionado con todos estos procesos a nivel muscular. También se sabe en diversos modelos que incide en un aumento en la producción de las proteínas y esto, bueno, son modelos celulares. Sin embargo, hoy en día no tenemos datos todavía contundentes si lleva a una mejoría de la masa muscular en los humanos, si aumenta la lipólisis dentro del tejido adiposo y por lo tanto el rendimiento. Hay muchos estudios que han evaluado en atletas la utilización de vitamina D, sin embargo no han logrado demostrar todavía fehacientemente estos efectos, pero bueno, ahí están estos datos y muy probablemente veremos en algún futuro todo esto. Si nosotros pudiéramos resumir qué pasa ahora sí con la vitamina D, cuáles son los efectos, pues son estos que ustedes ven en esta diapositiva. Básicamente todos los órganos y sistemas o gran parte de ellos están siendo estimulados por la vitamina D para que tengan un adecuado funcionamiento y claro, esto desde el punto de vista clínico se antoja que esté su deficiencia o su mala producción esté asociada a procesos patológicos, ¿no? Uno como clínico, ¿qué quiere? Bueno, decir, bueno, ok, ya entendí un poco esta parte, ya entendí que es plausible desde el punto de vista biológico, entonces significa que los pacientes que tienen una vitamina D en X concentración tienen más riesgo, tienen menos riesgo, entonces si suplemento les va a ir mejor. Bueno, antes de eso, tenemos que recordar que pues necesitamos ver qué tanto es tantito, ¿no? Es qué tanto poco, qué tanto es mucho, y para eso necesitamos hacer cuantificación. Y eso en el mundo ha sido un dolor de cabeza para los médicos, para los bioquímicos, justamente por lo que la diapositiva que yo les mostraba, hay demasiados metabolitos que pueden interferir en la cuantificación. Es por eso que hoy por hoy el estándar de oro para la cuantificación pues es la espectrometría de masas o la espectrometría de masas, en donde nos va a dar justamente estos patrones de peso molecular, de masa molecular, y podríamos de esta manera interferirlo. Existen en los sitios de investigación, sin embargo, desde el punto de vista clínico esto no es factible. Hoy en día sabemos y tenemos a nuestra disposición algunos estudios, como pueden ser la quimioluminiscencia y la ELISA, que han intentado y tienen una cercana concordancia a los estudios de HPLC. Sin embargo, las limitantes pues es la precisión, la exactitud, sobre todo cuando las concentraciones son muy bajas o son muy altas, con muchos de los sistemas de cuantificación hormonal, ¿no? Sin embargo, ha ido mejorando a lo largo de los años este fenómeno de cuantificación, y las dos metabolitos que nosotros podríamos identificar es la 25-hidroxivitamina D y la 1,25-hidroxivitamina D. Y sí quiero que a ustedes les quede muy claro que desde el punto de vista práctico, lo más práctico que ha sido cuantificar
durante estos años, pues ha sido la 25-hidroxivitamina D, por dos cosas. Tiene una vida más larga, como ustedes pueden ver ahí, en comparación al 1.25. Esto está considerado en horas, 48 horas versus 6 horas. Es mucho más estable en días, es decir, esa concentración se mantiene más estable durante 25 días, a diferencia de la 1.25, que es el calcitriol, y además la abundancia. Esta cuantificación la hacemos en nanogramos y la otra en picogramos, es decir, podemos identificar la milésima parte de un gramo, a diferencia de la otra que es una 10.000ª parte de un gramo, ¿no? Entonces es una gran diferencia que metodológicamente es muy difícil poder cuantificar. Y ese es el motivo por el cual ustedes han visto que durante muchos años no teníamos cuantificación de vitamina D y solamente había en algunos laboratorios que enviaban muestras a Estados Unidos porque fundamentalmente se hacían en HPLC y era bastante caro, ¿no? Y ahora se han abaratado con esos estudios comerciales. Y además, si consideramos que las concentraciones de vitamina D están disminuidas o pueden estar modificadas por diversos factores ambientales, como es la latitud que ya comentamos, la época del año, el clima, la superficie de reflexión, la contaminación, algunos factores ambientales como es la edad, el fenotipo de la piel, los hábitos personales, ¿no? Como la vestimenta, el estilo de vida, el sitio de trabajo, la protección y ahora la obesidad, ¿no? Ahora tenemos que considerar la obesidad como un estado que puede modificar las concentraciones de vitamina D. Yo sé que generalmente las revisiones sistemáticas lo que nos han mostrado es que aparentemente no existe un efecto de la vitamina D o de las concentraciones de vitamina D en usuarios de bloqueadores solares. Y creo que con respecto a esto hay un análisis muy profundo que han hecho diversos grupos de dermatólogos a nivel mundial, en donde una de las limitantes, me parece que más relevantes, es que todos esos estudios han utilizado concentraciones o bloqueadores solares con factores de protección solar que son considerados como bajos. Y eso no lo digo yo, lo dicen las revisiones sistemáticas, ¿no? Menos de 20 unidades de factor de protección solar. Entonces, una de las hipótesis es que, pues muy probablemente, concentraciones más altas, no sabemos qué pase. Este estudio intentó contestar esta pregunta. Vean ustedes, es una N pequeña, son 72 pacientes que fueron sometidos a la aplicación de protector solar de más de 50 unidades, y en donde, fíjense ustedes, muy interesante, hay una reducción en la producción de vitamina D en la piel, ¿no? A través de este estudio que les comentaba de la cromatografía líquida de alta presión o la espectrometría de masas, podemos identificar estos compuestos como podría ser esta vitamina D antes de que se convierta en 25-hidroxivitamina D. Entonces, esto fue lo que hicieron estos investigadores, y lo que encontraron es que, vean ustedes, hay una reducción bastante significativa, casi cercana al 90% de la producción de vitamina D, que no se reflejó en las concentraciones de 25-hidroxivitamina D. Pero una de las limitantes de este estudio es que fue el tiempo de duración. Una observación de 10-14 días en donde no se modificaron. No sabemos qué puede pasar durante muchos años o mucho tiempo de no tener una adecuada exposición. Sin embargo, también para defender esto, me parece también razonable que es muy difícil que una persona de verdad pueda estar con cero exposición a los rayos ultravioleta. Entonces, esto desde el punto de vista clínico me parece que pudiera ser poco relevante para desmotivar el uso de los bloqueadores solares, ya que el objetivo de prevenir neoplasias como cáncer de piel asociada a la exposición solar, pues es muy superior a esto, ¿no? Porque se puede corregir a través de la suplementación. Vean, valores de referencia de población mexicana, doctor Barquera, 2011, esto es resultado de la encuesta nacional en salud 2006. En México tenemos valores de referencia, afortunadamente. Sin embargo, estos valores de referencia, la verdad es que nos dicen poco. A los clínicos uno lo ve y dice, bueno, pues si esta es la mediana más la dispersión, ¿eso qué me dice, no? Vamos a ver un poco más adelante cuál es la interpretación, que es justamente esta. La interpretación de las concentraciones de vitamina D, ustedes la pueden ver aquí. En el primer recuadro lo que pueden observar es estas deficiencias de vitamina D propuesta por la Endocrine Society, en donde nos dicen deficiente menos de 20, insuficiente entre 21 y 29 y más de 30 suficiente. Sin embargo, la verdad es que desde el punto de vista clínico,
pues es ideal, vamos a ver ahorita algunos ejemplos de ello, es que los pacientes pudieran tener mayores concentraciones de vitamina D dado a las observaciones epidemiológicas. Y es por eso que ustedes observan en la segunda diapositiva cómo esto puede cambiar de acuerdo a lo que nosotros queramos, ¿no? De 30 a 49 podríamos considerarlo normal y de 50 a 99 idealmente, sobre todo para prevención. Y un exceso arriba de 100, esto vamos a hablar un poquito más adelante. Vean ustedes, lo único que quiero puntualizar aquí con esta diapositiva son datos igual del doctor Barquera. Lo que quiero puntualizar es que casi el 30% de nuestra población tienen deficiencia de vitamina D, ya sean hombres o sean mujeres, independientemente del grupo etario. Y ojo, Ciudad de México. Casi el 50% de la muestra obtenida tenía deficiencia de vitamina D en ese entonces. Tenemos un serio problema de deficiencia de vitamina D en el país. Y yo lo platico con mis compañeros endocrinólogos en diversas zonas y la verdad es que en mi experiencia, una gran fracción de los pacientes a los cuales yo les solicito concentraciones de vitamina D tienen niveles deficientes. Y ven ustedes cómo hay una asociación desde el punto de vista epidemiológico, y aquí es la parte clínica que a mí me apasiona, que es que estos pacientes tienen un menor riesgo, aquellos que tienen concentraciones normales o incluso un poco más altas, en este rango que yo les mostraba, 2 diapositivas anteriores que decía rango óptimo, que tienen menor riesgo de diversas enfermedades asociadas a las concentraciones mayores de vitamina D. Vean, enfermedades cardiovasculares, mortalidad cardiovascular, incidencia de diabetes, obesidad, incidencia de diversas neoplasias, desde cáncer de mama hasta cáncer de vejiga y todas las causas de mortalidad, ¿no? Es decir, hay un efecto benéfico de la vitamina D en prevenir justamente estas enfermedades. Esta diapositiva también es un resumen de los estudios de corte que evaluaron justamente los outcomes que evaluaban eran los desenlaces de mortalidad o cómo le iba a los pacientes con neoplasia. Y en términos generales, todos tuvieron mejor mortalidad, aquellos pacientes que tenían mayores concentraciones de vitamina D versus los que tenían menos concentraciones. Desafortunadamente, debido a la diversa calidad metodológica de los estudios, los ensayos clínicos que han evaluado diversos desenlaces no han logrado demostrar que haya beneficios claros tras la administración de vitamina D. Sin embargo, yo soy un partidario de que esto pues, es atribuible a todas estas deficiencias metodológicas porque tenemos la evidencia epidemiológica de que es así. Este es otro de los estudios de las patologías que han sido intervenidas con vitamina D, en donde desafortunadamente no ha habido resultados contundentes a eso. Que sí sabemos que mejora el riesgo de prevención de fracturas, ustedes ya lo saben desde hace bastantes años. Tenemos muy claro que la vitamina D en combinación con calcio a una dosis establecida tiene un beneficio en mejorar el riesgo de las fracturas. Y entonces, en este sentido, yo les propondría justamente esto. Vamos a establecer metas terapéuticas con base a lo que queramos tratar, ¿no? Yo les podría decir, todos los pacientes idealmente deberían de estar por arriba, utilizando un criterio muy laxo, arriba de 30 nanogramos por mililitro. Podríamos irnos a más de 50, sobre todo en poblaciones altamente susceptibles, e incluso en aquel paciente con diabetes, en aquel paciente ya con hipercolesterolemia, con tabaquismo, con hipertensión, pues lo óptimo sería a lo mejor llevarlo a 70 nanogramos por mililitro hasta 100 de vitamina D, ¿no? Y esto, desde el punto de vista clínico, en la cabeza me entra cuál es la dosis que yo puedo utilizar y a cuánto lo quiero llevar a mi paciente y evitar el exceso, sobre todo porque hoy en día estamos utilizando la vitamina D desde etapas muy tempranas y no sabemos qué va a pasar en los siguientes años, pero por lo menos mantenerlo menos de 100 unidades. Esta es una fórmula que utilizamos los endocrinólogos para establecer cuál es la dosis de vitamina D, sobre todo en los casos de deficiencia, y en el cual ustedes pueden ver aquí, es en realidad muy fácil. Uno hace la cuantificación, ve que está por debajo de 30, hace una estimación de cuánto es lo que le falta al paciente. Recuerden, esta formulación sale tan alta porque lo que está considerando son las reservas que tiene que haber a nivel de tejido adiposo. Entonces, vean, un sujeto que pese 70 kilos y que tenga 14 nanogramos por mililitro, no quiero meter en más datos, vamos a suponer que tuviera menos de 40 años, su
deficiencias son 294,000 unidades de vitamina D que yo voy a administrar. ¿Y cómo se las voy a administrar? Bueno, de la siguiente manera. En los siguientes 2 hasta 6 meses se lo puedo dividir, depende cuánto tiempo me quiera yo tardar en llegar a estas concentraciones de vitamina D. Entonces yo lo divido entre los 60 días, entonces eso me da una dosis diaria y yo puedo prescribir alguna formulación que tenga 5,000 unidades todos los días durante los siguientes 2 meses o bien 50,000 unidades por semana durante los siguientes 2 meses, ¿no? Entonces, sobre todo en sitios donde sí tengamos la disponibilidad de vitamina D. Considerar que dosis de vitamina D puede ser mayor en pacientes con obesidad, en pacientes que están tomando esteroides, que están tomando algunos otros medicamentos, anticonvulsivantes, antirretrovirales, en fin, algunos otros que pueden interferir con su absorción. En ellos hay que estimarlo 2 o 3 veces más la dosis que yo les había comentado, igual hasta 8 semanas. ¿Qué tenemos que hacer con la dosis de mantenimiento? Hay que cuantificar nuevamente la vitamina D después de ese tiempo que yo planeé el suplir, el cubrir esta deficiencia, 60-80 días, ver en cuánto está. Si ya logré la meta, entonces tengo que bajar la dosis a una dosis de mantenimiento que ustedes están viendo ahí. Yo les diría entre 800 unidades, básicamente todos están cubiertos, todos los adultos, entonces podemos continuar con 800 unidades todos los días para mantener esas concentraciones de vitamina D. El uso de calcitriol, muy difundido y utilizado desde hace muchos años, mal utilizado, porque en realidad el calcitriol, ustedes recuerden que pues, tenemos la capacidad de biotransformarlo, a menos que tengamos insuficiencia renal crónica o una depuración con menos de 60 mililitros minuto, es probable que requiera calcitriol. Si no, no existe una indicación para utilizar calcitriol, porque esta forma activa sí puede generar con mucho mayor frecuencia efectos tóxicos a un mediano y largo plazo. Fíjense ustedes cómo también se ha evaluado que la disponibilidad de la vitamina D con los suplementos orales, su absorción puede ser variable desde el 55 al 99% y básicamente está ligado a la presentación y al sistema de liberación, como vamos a ver un poco más adelante, y en menor medida a las comidas. Este estudio lo único que quiero yo ejemplificar es las barritas negras y las barritas grises versus las blancas. Son algunos sistemas de liberación, tanto micelar como nanopartículas, que lo que hacen es que la vitamina D, al momento de ser absorbida, sea absorbida junto con las micelas que se forman en el proceso digestivo después de que alcanza la bilis el duodeno y que desdobla todas las grasas y entonces se absorben junto con ellas. A diferencia de las otras que no utilizan este sistema y en donde claramente las concentraciones de vitamina D que se alcanzan son superiores, sobre todo al inicio, y ya al finalizar básicamente se homogenizan. Sin embargo, si nosotros vamos a tratar de manera crónica, pues podría ser uno de los factores que pudiera interferir y desafortunadamente en nuestro país no contamos con estas formulaciones. Nuestras formulaciones son estas las de vitamina D que tenemos, vitamina D de 400 unidades que la comercializa GNC, no estoy haciendo ningún comercial, pero es algo a lo que acuden los pacientes todos los días. Esta nueva molécula que se llama Histofil, que es vitamina D, son tabletas, el Valmetrol, que ya Valdecasa lo hacía desde hace un tiempo, con estas 3 presentaciones, pero son tabletas. Entonces, la limitante que podemos llegar a tener con esto es este sistema de liberación, a diferencia de los sistemas de liberación que utilizan estas micromicelas o estas nanopartículas y que generalmente vienen en gel o vienen en una solución oleosa para ser administrada en gotas. También recordar que la vitamina D que viene asociada a calcio es, la verdad, mínima, por no decir nula, son 200 unidades, casi todas las formulaciones. Entonces el pensar que estamos supliendo la vitamina D en la bolita pues es una falacia, porque le estamos aportando solamente 200 vitamina D o 400 unidades de vitamina D en el mejor de los casos, y eso y nada. La verdad es que es lo mismo con el objetivo de prevención y de mantener las concentraciones. También, muy frecuentemente, pacientes me preguntan, a ver, ¿qué diferencia entre la 2 y la 3? ¿Hay alguna diferencia? Sobre todo porque recuerden, la 2 es de origen vegetal, la D3 es de origen animal. Aquellos pacientes que están ahora en el veganismo o son veganos, que no quieren tomarlo, la verdad es que en realidad no hay ninguna diferencia. La posición de la Endocrine Society es cualquiera de las dos son útiles, entonces las podemos utilizar. Fíjense, en dermatología, ¿qué ha pasado? Diversas enfermedades han sido evaluadas. Esto es un análisis realizado en el 2020, publicado en el JAD, en donde básicamente me parece que no hay un efecto, no hay una recomendación
como tal de utilizarlo en diversas enfermedades, y creo que tiene que ver con la calidad probablemente metodológica de los estudios. De tal manera que yo no podría decirles tajantemente con esto no sirve para los padecimientos de la piel. Yo creo que partiendo de todo el conocimiento básico teórico que tenemos, plausiblemente me parece que es una buena opción adicional a sus tratamientos convencionales con el objetivo de mejorar el pronóstico de los pacientes ante estos padecimientos. Finalmente, no quería yo terminar mi charla sin hablar de la intoxicación por la vitamina D, si bien es un evento muy poco frecuente, como ustedes lo pueden ver, menos del 1%. Sin embargo, todo depende del tiempo y la dosis. Y regreso al punto que yo planteaba anteriormente. Hoy en día estamos utilizando un poco de manera indiscriminada la vitamina D desde etapas muy tempranas. Yo he recibido pacientes de 20, 25 años tomando suplementos de vitamina D, 5,000 unidades o en el mejor de los casos, o 50,000 unidades, porque se las trajo el tío de Estados Unidos, o la tía le recomendó el medicamento que lo tomara, y lo toma 2 veces a la semana, y son dosis muy altas. Afortunadamente, yo no he visto ningún caso de intoxicación, sin embargo, llevan tiempo corto tomándola. Entonces, ¿qué puede pasar con este sujeto después de 10 años de tomarlo? No lo sé, pero tiene un riesgo de tener intoxicación por vitamina D, que puede manifestarse con todos los datos que ustedes están viendo ahí: trastornos neuropsiquiátricos, gastrointestinales, hipertensión, arritmias, hipercalciuria, empezó a tener litiasis renoureteral. ¿Y qué podemos hacer ante eso? Mi sugerencia es, si tenemos pacientes con vitamina D, bueno, hagamos una cuantificación por lo menos anual de 25-hidroxivitamina D y asegurémonos que el paciente no tenga concentraciones arriba de 100. Y con eso podemos continuar nuestro tratamiento ya establecido. Finalmente, nuestro tema de moda, el COVID, ¿no? ¿Qué ha pasado en el COVID? También hay varios estudios que son estudios epidemiológicos, observacionales, ninguno es de intervención, en el que lo que han asociado es un mejor pronóstico en aquellos sujetos que ya tienen una concentración normal o alta de vitamina D versus los que tienen baja, ¿no? Y estos desenlaces que se han hablado han sido desde bioquímicos, marcadores inflamatorios, hasta el riesgo de desarrollar complicaciones como sepsis, distrés respiratorio y algunas otras complicaciones, ¿no? Entonces, pareciera que plausiblemente también desde el punto de vista epidemiológico es probable. Sin embargo, las poquitas intervenciones que no han demostrado ningún resultado favorable. Pero repito, esto me parece, y sobre todo con este tema, pues que es básicamente por la calidad metodológica, por las N de pacientes, el número de observaciones, ¿no? Y que existen un sinfín de variables que pueden ser atribuibles a que no haya un beneficio tan visible en este momento. Sin embargo, hay 2 recomendaciones. Una de ellas es, para prevenir la infección por COVID, bueno, más bien asegurarnos que todos los pacientes tengan concentraciones normales de vitamina D. Y si no las tienen, podemos hacer estrategias como es 10,000 unidades de vitamina D por algunas semanas para aumentar las concentraciones de manera rápida en sujetos que ya vimos que tienen deficiencia de vitamina D, y después continuar con 5,000 unidades todos los días. Y la meta terapéutica, llevarlos por lo menos a 40 a 60. Eso sería lo ideal. Y para aquellos pacientes que ya tienen la infección, que ya están infectados y que ya están enfermos, pues no hay ninguna evidencia. Las dosis mayores podrían ser útiles, sí. Y la verdad es que de esto la conclusión de los autores que se requieren estudios clínicos que evalúen este efecto. La verdad es que la única manera de prevenir el COVID, pues es esta, ¿no? Es ni trato de salir para que no nos infectemos. ¿Qué hay a futuro? Hemos observado y se han observado que no todos los pacientes tienen un efecto similar en términos de eficacia, en términos de las variables que se han evaluado, y esto nos lleva a pensar a este gran tema de moda que va a recobrar en los siguientes años, que va a ser la nutrigenómica, ¿no? Es decir, estas variantes génicas que podemos tener, que pueden ser susceptibles de que tengamos una mayor respuesta a los fármacos, no solamente a la vitamina D, sino a toda, y que con base en eso vamos a poder llegar a individualizar nuestras conductas terapéuticas para la prevención de enfermedades, como se lo estoy yo mostrando en esta diapositiva. Y finalmente, no nos dejemos invadir por la vitamina C hoy en día, la cama, la comida, el celular. Salgamos, tomemos un poco de sol para la vitamina D, hagamos un poco de ejercicio,
hagamos ejercicio mental, leamos lo que nos apasione, hagámoslo en estos periodos de cuarentena, aprovechemos el tiempo y muy importante, no solamente para la vitamina D, sino recordarles a nuestros pacientes que la solución no es el medicamento, no es tomar una pastilla. La solución puede ser mucho más holística si nosotros logramos el que podamos suprimir los malos hábitos, suprimir la obesidad, suprimir la hipertensión a través de una adecuada alimentación, de una adecuada exposición al sol, de un adecuado ejercicio, que finalmente todo eso se va a traducir en una mejoría de nuestro estado físico y no solamente pensar que la vitamina D o cualquier otro compuesto es la solución a nuestros problemas, ¿no? En realidad no lo es así, es de manera conjunta. Todos necesitamos vitamina D, yo necesito vitamina D, Emanuel, tú también necesitas vitamina D, todos hoy necesitamos D, pero D de dinero, porque esta cuarentena nos tiene, pues, desde el punto de vista económico, en situaciones difíciles, pero con tus programas de actualización y de asesoría a través de expertos, médicos, doctores en otras áreas como áreas administrativas, pues nos ayudan a entender un poco lo complejo de todo este tiempo, ¿no? Y toda esta... si alguien tiene alguna pregunta, Emanuel. Sí, Julio, no hay una, si la verdad es una total avalancha de preguntas y me da un enorme gusto. Algunas me cuesta leerlas, yo que no estudié como tú tantos años medicina, porque no estudié medicina y ni tantos años, pero te felicito antes que nada. Saludamos a la doctora Mirta. Isabel Arias te felicita, dice, estupenda presentación. Alex García, hasta Veracruz, le mandamos un abrazo. La doctora Gloria Rosales hace preguntas como la doctora Beatriz Calderón, bastante puntuales. El doctor Nava Barrera, Aleli, saludos, es un gusto estar conectados con ustedes. Vamos a agarrar unas 3, 4 preguntas, si me permites, para no hacerlo demasiado tedioso, porque hay muchas que requieren una respuesta más puntual que, si me lo permites, Julio, y abusando de tu confianza, contestaremos afuera, por escrito, a cada uno de los ponentes sobre sus puntos muy particulares. Yo agarro unas muy reveladoras del interés que despertó tu plática, por ejemplo, de que si tú crees, como dice el doctor Arias, que el uso de fotoprotectores orales puede disminuir la polimerización de tocoferoles por la síntesis de vitamina D, Julio. Yo creo que no, porque finalmente, afortunadamente, como lo vimos en la plática, no es la única fuente, ¿no? Y afortunadamente, pues existen otros metabolitos que pueden llegar a esta parte, y sobre todo, pues bueno, la exposición solar, ¿no? Es muy difícil el poder realmente bloquear la producción de vitamina D, a menos que regresáramos al siglo XVII, ¿no? Donde pues estaban recluidos, no tenían una mayor alimentación, y pues la exposición al sol era nula, ¿no? Y yo creo que sería muy difícil, por eso lo puntualicé, sobre todo con el uso de los bloqueadores tópicos, que un análisis que hacen los dermatólogos de estos estudios es que creen que muy difícilmente el uso común de los bloqueadores podría interferir a tal magnitud de causarnos una deficiencia de vitamina D. Y además, considerar que hoy en día tenemos, la gran mayoría, si ustedes revisan todos los alimentos, están fortificados con vitamina D, los cereales, la leche, todos los lácteos, los quesos. La gran mayoría de los alimentos hoy en día tienen esa fortificación, entonces me parece muy difícil que podría ser. Muy bien, la doctora Mel Baramos dice, la verdad, muy interesante, excelente plática, felicidad al doctor Mayorga. Alex García pregunta si hay efectos así muy puntuales, esa respuesta, Julio, por favor, sobre la vitamina D y antienvejecimiento. ¿Hay una causalidad ahí de alguna forma entre esa vitamina D y el proceso de apoptosis y de envejecimiento? Sí, dentro de los efectos, sobre todo
a nivel endotelial y a nivel, básicamente, todas las células, ¿no? O sea, una de las participaciones que tiene la vitamina D es en regular justamente hacia lo positivo la reparación del DNA, ¿no? Entonces, está muy claro que existen diversas vías que se favorecen por la expresión de los genes a los cuales induce la vitamina D, que tienen como objetivo el disminuir la apoptosis, el mejorar la proliferación celular, el disminuir, el promover, por ejemplo, una adecuada y ordenada angiogénesis, y repito, la disfunción endotelial como un iniciador de un proceso de envejecimiento a etapas muy prematuras, que finalmente nos va a llevar a un estado de disfunción metabólica que se va a traducir en un proceso de envejecimiento a edades más tempranas, ¿no? Perfecto. La doctora Beatriz Calderón nos pregunta, saludos Beatriz, en suplementación o incluso en reposición, ¿es válido utilizar vitamina D2 o vitamina D3 de origen no animal? Sí, lo que yo comenté en una diapositiva fue justamente esto, se los quise presentar por esto porque es una pregunta muy frecuente, es ¿qué es mejor D2, D3? La verdad es que hay diversos estudios que han evaluado. Miren, la única diferencia que existe entre la D2 y la D3 es, bueno, la D2 es de origen vegetal, D3 es de origen animal. Es cuando uno da la administración, sobre todo en estos esquemas de que se les da una carga más alta de vitamina D, lo que se observa en todos los estudios es que en los primeros 10 días las concentraciones de vitamina D que se alcanzan en suero son discretamente más altas cuando administramos vitamina D3 versus D2. Pero a lo largo de las siguientes semanas, esta curva se va emparejando. Entonces, al cabo de las 4 semanas, las concentraciones de vitamina D, vitamina D administrada con D2 o con D3 son básicamente las mismas. Entonces, la conclusión de esto es, no se preocupen, demos cualquiera de las dos, sobre todo pensando en aquellos pacientes. Yo hoy en día tengo muchos pacientes veganos o vegetarianos que no quieren ningún suplemento que sea obtenido de animales, como podría ser la D3. Entonces, la D2 se puede utilizar sin ningún problema. Y lo único que les recomiendo es cuando hagan este ejercicio de prescribir y darse la tarea de buscar algunas formulaciones con D2, sobre todo las que venden en algunos sitios como es Amazon específicamente o eBay. Muchas de ellas es bien curioso. Son para veganos, pero dicen suplemento D3. Entonces, a ver, ¿es vegano o es D3? Pero ya cuando uno la etiqueta, en realidad todo está extraído de plantas y vegetales y en realidad es una vitamina D2 y desconozco la razón por la cual le ponen D3. Creo que es más comercial para que la gente justamente piense, porque existe una idea un poco arraigada de que entre médicos inclusive que la D3 es mejor que la D2, pero la verdad es que no es así, ¿no? Sí, es totalmente. En neuroventas, que será un tema que veremos semana que entra, 3 es mejor que 2 y créeme que a veces a ese grado de detalles hay que fijarnos en medicina porque es cuando la mercadotecnia y la neuroventa, el cómo funciona el cerebro a la hora de la compra influye, sobre todo para esos productos que son DTC, Direct to Customer, como lo mencionaste. Julio, la verdad es un enorme gusto tenerte. Nos preguntan un par de preguntas muy técnicas de, por ejemplo, ¿qué trastorno, tú que trabajas mucho esa cuestión de la reproducción en mujeres posmenopáusicas, tengan formación ectópica de hueso, osteopat, cutis múltiple, pudiera ser la vitamina D suplementada para osteoporosis, en ese caso involucrada? Sí, sobre todo cuando las concentraciones de vitamina D no son monitorizadas y no son evaluadas. Y creo que vale la pena siempre que uno tenga muy claro que está tomando vitamina D los pacientes, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país el sistema de salud de seguridad social tiene solamente disponible calcitriol. Entonces a todo el mundo le dan calcitriol y ahora se lo dan a pasto a todos, ¿no? Entonces ahí sí he visto varios casos de calcinosis, de calcificaciones extraóseas en diversos sitios atribuible al calcitriol que toma el paciente durante, pues lo lleva tomando 10 años y como nada más va con su médico general y en el mejor de los casos, y cuando no, nada más va al resurtimiento de sus recetas cada tiempo y pues el calcitriol lo toma como si tomara una cucharada de
miel, ¿no? Todos los días. Ok, muchas gracias. Terminaremos con un par de preguntas más y las otras te las extendemos por escrito, Julio, para contestar a todos. Hay varias preguntas sobre marcas y laboratorios y productos. Invitaremos a que vean la repetición en YouTube, si nos permites, porque lo precisaste, las mostraste y podrán ahí ver exactamente las fotos, los productos. Fuiste muy comprensivo y obviamente siempre fijarse en las etiquetas, en el origen, en los componentes y en su dosis, como muy bien lo explicaste. La doctora Gloria Rosales dice, muy interesante conferencia, hace un par de años, como un dato para dártelo, hicieron un estudio prospectivo descriptivo y comparativo de casos de control para niveles de 25 OH vitamina D en pacientes con dermatitis atópica y versus controles sanos. Y a su gran sorpresa, para ahondar en el tema, casi un 60% de los controles resultaron con niveles insuficientes en esa vitamina, ¿no? Entonces, como hay causalidad y el dermatólogo puede fijarse en sus protocolos. ¿En qué laboratorio, para terminar con esas preguntas muy puntuales, Julio, tú mandas los estudios que mencionaste y que no alcanzaron a anotar? Bueno, el estudio que hay que solicitar es justamente ese 25-hidroxivitamina D, así se pide, 25-hidroxivitamina D. ¿Hay un laboratorio o algo que aconsejas a tus colegas? Ahora la gran mayoría de los laboratorios grandes ya lo tienen muy bien montado y estandarizado. Bueno, estandarizado, tengo todavía mis dudas de algunos de ellos, ¿no? Pero laboratorios grandes, digo, fuera del fin comercial, pues, Olarte es bastante confiable, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Quest es bastante confiable. De hecho, Quest lo sigue mandando a Estados Unidos y lo siguen haciendo por HPLC. Entonces, para mí creo que es el mejor. Sin embargo, claro que es el que es un poco más caro, ¿no? Médica Sur lo tiene, el Hospital Ángeles lo tiene, todos los grupos Ángeles lo tienen, lo hacen bajo la misma metodología. Chopo lo tiene, Polanco lo tiene, lo tiene Salud Digna, pero ahí es donde yo he tenido muchos problemas. OLAB también he tenido algunos problemas. Okay. Entonces, sí, sobre todo yo les mostré en esa diapositiva que había mucha imprecisión. Imprecisión se refiere a que si yo me hago, a la misma muestra le hago una cuantificación hoy y una cuantificación mañana, a esa misma muestra puede salir un resultado distinto, ¿no? Entonces, eso yo he encontrado en algunos de los resultados de estos laboratorios y esos son los 2, 3 que tomo con un poco de reserva, ¿no? OLAB y Salud Digna, ¿no? Que son los 2 donde me he encontrado eso. Muy bien. Hay más preguntas sobre lupus, urticaria y otros temas. Te lo reservo para después, para no robarte más tiempo a ti, tus lindos hijos que están deseosos de verte con tu esposa y estar un momento en familia. La verdad, te agradezco muchísimo. Lo que sí he notado, y la doctora Cristina Liébana dice, la verdad, felicidades, ¿qué consejos en alimentación nos puedes dar? Eso creo que es pues una mesa redonda que un día deberemos de tener entre Julio, el doctor Dieter Lenoir y otros especialistas, ver cómo cada quien desde su trinchera recomienda la mejor dieta para el mejor momento. Lo que sí es un hecho con nuestras pláticas y que hemos visto, así que refiero a que la gente vean las otras pláticas relacionadas. Finalmente tiene mucho eco con la del doctor Dieter Lenoir, mucho eco con John Gaviria, todo habla de un solo ente conectado, como lo dijiste empezando, con esa medicina interna tan maravillosa, pero que a veces obviamos o olvidamos cuando vemos el puro órgano más grande que es la piel, olvidamos que adentro y abajo hay muchas cosas. El COVID nos recordó que el ser humano es un ente que comunica, osmótico, y donde una cosa tiene consecuencias sobre la otra y todo empieza por la vida y todo termina con la apoptosis y la muerte, pero entre los dos hay mucho que sucede en inflamación y en esos temas creo que seguiremos dando conferencistas de la clase mundial como el doctor Mayorga en español y en el texto con nosotros el día de hoy. El doctor Mayorga, quiero la verdad felicitarte y decirte que ha sido un honor, no será sin duda la última vez que te veremos y escucharemos porque hay demasiados temas que se desprenden para no aprovechar tu ciencia si lo deseas y nos lo permites en una futura ocasión de intercambio con tus colegas especialistas a lo largo y ancho de todo México. Es un gusto, Julio, te agradezco, no te desprendes, nada más decirles avisos parroquiales, gracias a todo el equipo técnico, nos vemos mañana a las 13 horas para la plática sobre una herramienta que usan en tu clínica donde la ciencia ayuda
a evidenciar, ahí sí desde afuera, pero también viendo un poco adentro, con la tridimensional, cuantificar un sistema aparatología de origen francesa que permite ver el antes, el después, objetivizar todo el órgano de la piel, corporal, facial y permitir fotos de antes y después, evidenciar al paciente y hacer otras cosas. Así que no se nos vayan mañana a la 1 de la tarde y la repetición y las recetas de cocina, como siempre, de Sweetmaness, comida sana y saludable para ser congruentes con ese programa. Estamos en Online Virtual Education. Agradecemos a todos los oyentes y a todas las doctoras en todo el país. Es un placer cada día más conectados. Más de 2.200 médicos se han registrado en nuestros cursos y son en promedio entre 100 y 200 conectados todos los días, 1 o 2 veces, y eso es gracias a la calidad del programa, a la parte técnica, pero sobre todo a los ponentes como el doctor Mayorga. Agradezco mucho tu ciencia. Los residentes como los doctores que ya tienen mucha trayectoria te agradecen puntualizar conocimientos actualizados con estudios muy frescos. Siempre es bueno ver una plática que va evolucionando y ver que como catedrático no dejas de ser el más actualizado de tu clase para tener lo más novedoso y también contradecir a lo mejor lo que decías hace 10 años. Eso es la grandeza de los doctores que evolucionan con su ciencia y aprenden a lo largo de su vida. Gracias, Julio. Saludos en casa. Y nos vemos mañana, todo el equipo, reunidos en Online Virtual Education. Concluimos ese día de jueves 14 de mayo 2020. Auvernia Oficial en Facebook, en Instagram y en YouTube. Quédate en casa con Auvernia. Hashtag para taguearnos en redes sociales y seguir presentes. Pronto más información de Bruno Reinal. Les mandaremos también unos posts con él para poder seguir interactuando con tu líder coach de Mindful Medicine. Todo tiene relación. Y agradezco hablar de la vitamina D de dinero. Efectivamente, mi Julio, hoy estamos invadidos por la C que hay en exceso y deprimidos en la D. Así que a trabajar en síntesis de la vitamina D de dinero juntos de una forma correcta, honesta y ética. Y nos propones tú que basado en una medicina en ciencia se puede hacer algo que también reditúe en una medicina de primer nivel en México sin ser tasados y acusados de lucro, sin vergüenza, como algunas personas quieren hacernoslo ver el día de hoy. Gracias, saludos a todas y a todos. Descansen, quédate en tu casa, Auvernia. Gracias, Emanuel, buenas noches. Nos vemos mañana. Merci, Julio. Es un placer siempre. Hasta luego.